Y antes de iniciar con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya, que estaremos abordando con ellos el caso pues de la magistrada. Precisamente acaba de hablar otra vez el presidente López Obrador frente a una provocación más de esta periodista de Reforma que casi parecía que estaba preguntando más con el estómago que con la cabeza. Pues bueno, esta periodista del Reforma volvía a insistir algo que ya desarrolló el presidente López Obrador sobre el caso de la magistrada Yasmín Esquivel, que está ahorita bajo el ojo del huracán, y para darle entrada precisamente a los magistrados, a los maxi abogados David Peña y Federico Anaya, vamos a pasar precisamente un video porque me parece que es muy didáctica y pedagógica la explicación que da el presidente López Obrador sobre este caso, sobre la magistrada, el caso de la magistrada, y es una explicación que incluso se agradece porque está dedicada a las personas que no están familiarizadas con el mundo de la academia y las tesis y el mundo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces hace una explicación relativamente detallada, resumida pero detallada, o detallada pero resumida, del caso de la magistrada. Así que vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador y regresamos con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya, que por ocasión especial estarán con nosotros el día de hoy, martes. Vamos a ver. Hace como 40 años se tituló una abogada que se llama Yasmín Esquivel. Terminó en la Escuela de Derecho de la UNAM y para recibirse, después de que se cursan todas las materias, hay que presentar una tesis, es decir, un trabajo escrito sobre un tema. Y en ese entonces esta abogada presentó una tesis y ahora, como esta abogada llegó a ser ministra en la Suprema Corte, y el día 2 de enero, a más tardar a las 12 del día, se va a elegir al nuevo presidente de la Suprema Corte, y esta ministra es candidata, le sacaron que cuando hizo su trabajo de tesis, copió, le llaman a eso plagio, es una especie de robo que tiene que ver con lo intelectual, con lo académico, pero fue hace 40 años. Un grupo conservador descubrió que ella había copiado, según la versión de estas personas, la tesis de otro alumno que se había recibido un año antes que ella y que la tesis es igual, calcada. Esto se dio a conocer a través de un medio que se caracteriza por defender a la mafia del poder, Loret de Mola, que es un periodista famoso pero muy corrupto, que tiene como 6 departamentos, tiene un departamento en la Ciudad de México que es de los más lujosos de la ciudad y tiene una residencia también lujosísima en Valle de Bravo y tiene departamentos en el extranjero y es como el favorito de los conservadores, un poco como el Reforma y como, bueno, casi todos, casi, porque hay muchos periodistas honestos. Entonces, da la noticia, la gran noticia, ¿no?, de que la ministra plagió la tesis
Ya la ministra está pidiendo que la UNAM investigue, porque ella dice que no es cierto, que ella hizo primero el trabajo y que fue a ella a la que plagiaron. Y está pidiendo que la UNAM haga una investigación y se llegue al fondo. Y eso yo lo veo bien, que los especialistas, autoridades de la UNAM investiguen y den a conocer un dictamen sobre este asunto. Pero mientras se da a conocer ese dictamen, ya está la polémica y pensaron los que están en contra de la ministra de que ya con eso la eliminaban como candidata. Se tiene que saber también que son los 11 ministros nada más los que van a decidir, ministras y ministros, los 11 son los que votan y van a decidir. El golpe a esta candidata también tiene que ver con nosotros, porque ya saben ustedes que si alguien se trastabilla y se afecta la rodilla, nos echan la culpa a nosotros, ¿no? Porque sostienen que es la candidata de nosotros, cosa que no es cierto, porque nosotros no tenemos candidatos, porque a nosotros no nos corresponde elegir y porque nosotros somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial. Pero ¿por qué suponen que la licenciada Yasmín es nuestra candidata? Porque ha actuado con mucha rectitud y ha apoyado nuestras incursiones al Poder Judicial cuando todos estaban en contra de la ley eléctrica. Ella defendió la postura nuestra y todo lo que quieren declarar como inconstitucional, todo lo que presentamos, ella ha votado junto con la ministra Loreta Ortiz y muy poquitos, pero ella ha sido muy consecuente. Entonces, tienen miedo, mucho miedo, los del conservadurismo y sobre todo los tranzas, de que ella quede de presidenta, porque es una mujer que está de acuerdo en la transformación del país. ¿A quién quieren los conservadores? O como se decía antes, ¿de parte de quién es este golpe? ¿A quién quieren? No me voy a meter en eso, nada más les voy a decir que quieren al ministro más rico de todos, a ese quieren de presidente. Mi querido Max Cerrado, Federico Anaya, muy buenos días, Federico. Buen día, Ernesto. Buenos días a todos. Buenos días, Federico, y buenos días a David Peña, que se va a incorporar por audio. No podrá estar visualmente con nosotros, pero por audio se estará incorporando en un minuto más, algo así. Por lo pronto, pues, mi querido Federico, pues ahora sí que como despedimos este video, este fragmento del presidente López Obrador, le hace así el presidente López Obrador. Hay pues es evidente que hay un juego político. El presidente López Obrador pues ya lo explicó, me parece, y por eso lo colocamos ahorita, porque me parecía una explicación también dedicada a la gente que no está familiarizada
con el mundo de la academia, lo que son las tesis y lo que está en juego dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, por un lado está la parte legal y por el otro lado está el juego y el golpeteo político. Hay una imagen que te voy a pedir, Leonardo, que es esta imagen que te mandaba por WhatsApp de la Suprema Corte, perdón, del artículo 95 constitucional, porque lo que va a decidir la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con respecto de la magistrada que está pues en el ojo del huracán por este plagio o supuesto plagio de su tesis de licenciatura, la magistrada Yasmín Esquivel, pues está este artículo 95 que pues estaba en estas búsquedas que tratando uno de entender y dilucidar lo que está en juego, pues buscábamos, pues, ¿qué se necesita para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y entonces, revisando los artículos, dice, ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 2, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación. 3, poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. 4, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Digamos que hasta ahí le paro porque creo que serían pues este artículo 95 y sus incisos donde tendría que ver y que pues por eso tiene mucho que ver pues lo que vaya a fallar la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, no solamente si esta magistrada ya no solamente está a debate si ella puede ser quien va a suceder a Arturo Saldívar en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, sino que incluso se le anula el cargo como ministra. ¿Qué es lo que procede aquí en términos legales, mi querido Federico, y qué es lo que está en juego desde tu punto de vista? Bueno, primero un comentario antes de entrar al 95 que nos acabas de leer. Vale. El derecho no es la realidad y el derecho no está listo para regular cualquier cosa que ocurra en la realidad. O para ponerlo más fácil, la realidad es muchísimo más grande, más rica, más compleja que el derecho. Entonces, el artículo 95 que acabas de leer dice cuáles son los requisitos para ser electa ministra de la Corte. No dice nada acerca de qué ocurriría, condición, si después de ser electa la persona ministra de la Corte, alguno de esos requisitos desaparece o se descubre que nunca existió, que es exactamente el problema que tenemos ahorita. Entonces, fíjate, Ernesto, tú leíste y luego tú dijiste, entonces tendría que anularse. Problema es, ¿quién tiene que anular? Esto no es un asunto que se lleve a un tribunal y la cosa se pone más complicada cuando piensas que el último máximo tribunal de la República es la Suprema Corte, ¿sí? Entonces, no tenemos claro quién es el tribunal que anularía el cargo de ministro. Sí sabemos, eso ya quedó muy claro, que la UNAM, que es la autoridad capacitada para otorgar un título de licenciada o licenciado en Derecho, sí puede anular el título. ¿Sí? Eso sí puede pasar. Pero si anula el título que la UNAM le otorgó a esta persona hace 30 años, la pregunta es, ¿quién anula el nombramiento como ministro? Y eso no está claro en la Constitución y no está claro en el derecho. Y
Eso es nada más un ejemplo de cómo el derecho no es igual que la realidad. Es mucho más complicada la realidad. Ahora, ¿qué habría que hacer? Bueno, alguien tendría que avisarle a la Suprema Corte, primero, que una de sus miembros ya no es licenciado en Derecho porque se anuló hacia atrás el título. Y luego, la Corte, que por cierto tiene una contraloría especial para los ministros de la Corte, los ministros de la Corte no son vigilados por el mismo órgano, por el Consejo de la Judicatura, que todos los demás juzgadores, sino por su propia Contraloría. Entonces, la Contraloría probablemente tendría que darse cuenta de que pasó una cosa no prevista en la norma y tendría que avisarle, en mi opinión, a quién dio el nombramiento. Quien dio el nombramiento es el Senado de la República. Entonces, el Senado de la República tendría que analizar qué fue lo que ocurrió. Pero el problema es que no hay procedimiento para eso. Y como nunca nos van a faltar abogados legalistas, formalistas, alguien va a decir, el Senado no puede hacer nada porque como no hay un procedimiento, las autoridades solamente pueden hacer lo que están estrictamente autorizadas para hacer. Bueno, sí hay un procedimiento que podría utilizarse para esto. Si descubrimos 30 años tarde, que ese es el caso que está planteando Ernesto, que la persona no debería haber sido declarada licenciada en Derecho. Y ahora lo descubrimos. Ojo, y ese asunto, la manera en que está ocurriendo, nos está implicando que esta persona tiene o ha cometido una falta que infama, es decir, que pone en duda su honorabilidad. Por lo tanto, no es nada más que no tiene el título de Derecho, sino que aparte se pone en duda la honorabilidad, que también es un requisito para ser ministro de la Corte. Entonces, con esas razones, uno podría activar el juicio político. En el juicio político, la Cámara de Diputados analiza el asunto, acusa ante el Senado se erige en jurado y el Senado lo que hace es destituir. Ese tendría que ser, tal vez, el camino, es la cosa que está más cercana a un proceso de destitución. Ahora, permíteme, nada más te interrumpo tantito, aprovechando un texto, un comentario de alguien de la audiencia que dice Alfredo Angulo Macías, mentira, dice, la UNAM no puede anular el título porque ya prescribió, según él es abogado según el abogado de la UNAM, Andrade Sánchez, ya que cumplió con el examen profesional. Yo no sé nada de eso, yo nada más conozco estos elementos. Una cuestión, a ver, Eduardo Andrade Sánchez fue abogado general de la UNAM y por cierto fue uno de los innovales en mi tesis de licenciatura. No me digas. Sí. Eduardo Andrade Sánchez es un magnífico abogado constitucionalista y fue abogado general. Pero él fue abogado general en 1985-86, ¿sí? Y ahí hay un pequeño problema. De 1986 a la fecha, el Tribunal Universitario y la Oficina del Abogado General, que es la Secretaría Técnica del Tribunal Universitario, han tenido varios casos como este. O sea, no es el primer caso. Y el Tribunal Universitario ha construido ya un criterio. Como uno de los requisitos para ser declarado licenciada o licenciado en Derecho es presentar un trabajo original y luego defenderlo ante un sínodo, o sea, ante un jurado, que aparte esa era la única manera de titularse en aquellos tiempos. Si tú no presentas el requisito del trabajo original, entonces no puede haber examen profesional. Y si no puede haber examen profesional, por lo tanto, lo que decide el examen profesional realizado materialmente sobre una tesis que no era tuya, se tiene que anular. Entonces, el Tribunal Universitario sí ha anulado ya títulos universitarios. Entonces, ha ido cambiando los criterios de la UNAM y han ido cambiando porque lo que ocurrió, que ese es otro tema. Un tema es de sí. El plagio en sí mismo. Otro tema es el contexto político, que fue lo que vimos ahorita que estaba hablando el presidente. Y un tercer tema es que por lo menos en los años 80 y 90, por lo menos, la UNAM tuvo una epidemia de plagios como este. Sí, tremenda además. Tremenda. Eso es otro tema.
Pero el asunto es, el Tribunal Universitario sí tiene ya antecedentes de haber anulado el título. No es una cosa que se acabe. Y ojo, aquí no aplica la prescripción, porque pues, ¿qué cosa prescribió? No existe, para hablar en lenguaje jurídico, una acción, o sea, un derecho a ir a un tribunal y decir, por favor, quiten ese título. No, no existe esa acción. Entonces, la acción no puede prescribir porque tampoco existe. Eso es una cuestión de la realidad otra vez. Y en ese punto, Ernesto, hay una cosa que yo me quedé con las ganas la semana pasada de hacer algún comentario, pero oí muy tarde la mesa con Alejandro, donde discutieron este asunto. Y Alejandro me sacó de onda porque Alejandro decía, sí, pero la ministra tiene el derecho a la presunción de inocencia. No, la presunción de inocencia es una institución del derecho penal, no del derecho académico, no del derecho administrativo. Es un principio general del derecho de que debes asumir la buena fe de todas las partes, pero la formulación de todo mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario es solamente del derecho penal. Y en este caso, hay que recordar, es mi último comentario, el plagio es el crimen más tonto que existe. No hay modo de ocultarlo. Y lo que sabemos, lo que es evidente y no necesita prueba, porque es evidente en sí mismo, es como si las cosas caen de arriba hacia abajo en el planeta Tierra, es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad no tienes que comprobarla jurídicamente. Es que tienes 4 textos iguales. Hay 4 textos iguales, esa es la realidad material. Debemos suponer, o podemos suponer positivamente que una persona escribió el texto y hay 3 personas que lo copiaron. Ahora, también pudiera ser, en vista de que hay 4, de que en realidad el texto lo escribió una 5ª persona y los 4 lo plagiaron. Que esa es otra forma de fraude académico, se parece al plagio, pero si yo agarro y le compro a alguien, que los americanos le llaman ghostwriter, le pago para que escriba mi tesis, y luego la presento como si fuera mía, también es fraude académico. Entonces, no, el problema es que no hay modo en que no haya fraude académico en este caso. Ahora, lo que nos queda ver es quién fue quien defraudó a quién. A mí me parece que la que no tiene escapatoria es la directora de tesis, de las 4 tesis, porque aparte de todo es la misma. Es increíble. Exacto. Y tú decías en aquella mesa, Ernesto, que tú no podías entender, bueno, eso es lo que pasa cuando juntas la soberbia y la mala fe. Tú crees soberbiamente que nunca te van a agarrar y por lo tanto no te cuidas de la manera en que de mala fe haces las cosas. Entonces cometes errores, son tontos. Es un crimen muy tonto el fraude académico, el plagio. Y es obvio que o la directora de la tesis andaba distribuyendo tesis y cobrando por ellas, o no sé, capaz que lo hacía por su buen corazón, pero también es fraude, ¿sí? O ella actuó de mala fe, o los 4 involucrados actuaron de buena fe. Eso es poco probable. O sea, tú no puedes presentar un texto que no es tuyo, y eso tú sabes que no debe hacerse. Entonces, no hay manera. Entonces, ahí yo no aplicaría tan estrictamente el principio de presunción de inocencia. A uno no se le presume inocente cuando se cae de arriba hacia abajo por la aplicación de la ley de la gravedad. Ok, gracias mi querido Maxi abogado Federico. Ya se encuentra por ahí David Peña, ¿verdad? ¿Aló, aló? Sí, acá estoy, acá ando. Ok, buenos días mi querido David, buenos días. Buenos días mi estimado Federico, mi estimado Ernesto, ¿cómo están? Bien, bien, gracias por aceptar aquí. No que estábamos de vacación. Perdón, ya regresamos y sí, necesitamos pues meterle porque están sucediendo varias cosas y estamos preparando pues material ya para toda esta semana, mi querido David y mi querido Federico, así que muchas gracias. Oye, David, no sé si escuchaste todo desde el principio. Sí, desde el beat del presidente. Ok, ¿y cuál es tu valoración con respecto pues sí, sé que hay varios ángulos desde donde abordar esta parte,
desde esto que leía también del artículo 95, porque eso es lo que estaba yo tratando de indagar. Bueno, ¿y qué implica si hay plagio? Difícilmente creo que la va a librar esta magistrada. Pues, ¿qué implica? Una es el ámbito político, lo que el presidente explicó en la mañanera ya de manera más clara el día de ayer, donde ya habla la disputa, no es un asunto menor, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por el otro, pues en lo que toca a los aspectos legales. Aprovecho además para retomar una pregunta que hace Laura Santillán, que dice, si se quita el título de licenciatura, ¿qué pasa con los otros grados de maestría y doctorado? Ok. Adelante, David. Mira, yo creo que el primero, en la parte inicial del posicionamiento político de ayer del presidente, o sea, pues podemos entender, o más bien entendemos, claro, que se trata de la discusión que se está dando en la Suprema Corte de Justicia para designar o para elegir a quién será la presidenta o el presidente en los próximos años. Entendemos que se trata de este debate, digamos, y que este descubrimiento, por así decirlo, de la tesis de la ministra Esquivel, Yasmín, se da en esta discusión, digamos, o en este proceso de discusión de estos días que se está dando en la Suprema Corte de Justicia. Lo que yo ahí yo no siento o no creo que esté como que ayude, digamos, a la discusión o que ayude a la clarificación de los puntos, es que el presidente salga a decir que la están atacando por ser parte de la 4T. O sea, prácticamente así la asume, ¿no? O por haber votado a favor de los proyectos de la 4T o por estar impulsando el proyecto de la 4T. Primero porque se trata de un poder autónomo. Es un poder independiente del poder ejecutivo, es uno de los 3 poderes de la Unión, y me parece que cuando menos por forma tendría que guardarse, digamos, este respeto institucional. Incluso, por ejemplo, el presidente le profesa mayor respeto a la autonomía del fiscal general Hertz Manero que a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación con las declaraciones que estuvo haciendo ayer. O sea, al decir, ella la identifican como de este lado y por eso la están atacando, yo no he visto o no recuerdo que haya hecho alocuciones semejantes cuando se ataca al fiscal Hertz Manero. No se ataca, cuando se cuestiona al fiscal Hertz Manero por su incapacidad, inoperancia y bueno, todo lo que ya hemos sacado aquí, la retahíla de adjetivos que no hace, ¿no? Entonces, primero eso me parece, digamos, delicado en términos de que aunque se sepa, aunque sepamos, aunque haya un conocimiento público de que hay cierta cercanía o cierta afinidad por parte de la ministra con el gobierno de la Cuarta Transformación, pues que el presidente salga literalmente a defenderla como si fuera una empleada o como si fuera parte del gabinete, no como si fuera una magistrada, una ministra de un poder autónomo que una vez que fue nombrado por el Senado, pues asume su papel de ministra de la Corte, y eso entendemos que se da en un marco político propuesta por un partido político, digamos por un presidente, por el presidente que está respaldado por un partido político, pero a partir del momento en que se unge como ministra, tendría que asumir ese papel de autonomía, de independencia, de objetividad, de imparcialidad. Entonces, primero a mí me parece en el detalle fino, digamos, de la declaración del presidente, no me gusta, no me parece bueno que el presidente salga a defenderla literalmente como si fuera alguien más de su gabinete. Primero. Segundo, la locución que hace el presidente de decir la están atacando por su afiliación o por su cercanía con la 4T. Ese es, digamos, el segundo elemento. Si la están atacando, como dice el presidente, a mí no me parece que sea un ataque, si es un cuestionamiento muy duro, muy severo, es porque se encontró que su tesis estaba plagiada. Su tesis, y yo ahí hago el fraseo es a propósito para decir estaba plagiada, no es si ella la plagió o se la plagiaron, sino que estaba plagiada en abstracto, esperando a que la UNAM pueda determinar la responsabilidad o la cadena de la ruta de de quién plagió a quién o en qué momento se plagió, o si era ya un plagiadero de esta doctora Marta Rodríguez, o si vendían las tesis, digamos, abriendo las posibilidades, ¿no? Entonces, ahí me parece igual, la discusión que se está dando en estos días y la crítica que se está dando en estos días es
a la forma en la que presenta la tesis, si era plagiada o no, si era un texto original o no, y la consecuencia de ello, digamos, ese es el segundo momento. Entonces me parece también muy simple que el presidente salga a decir es que la están atacando porque está de nuestro lado. No, le están cuestionando de que su tesis es copiada o le copiaron la tesis o ella copió o su tesis fue copiada. O sea, así de abstracto, ¿no? Entonces lo que se tiene que investigar es eso. En todo caso, la primera posición que tuvo el presidente creo que fue la semana pasada, no sé si fue el viernes de la semana pasada, creo que fue el jueves o viernes de la semana pasada, donde a mí me pareció que el presidente tuvo una muy buena posición. Él dijo, a ver, a mí no me toca, son instancias competentes, que lo resuelvan la UNAM, que lo resuelvan las autoridades competentes y ya se verá. Si se plagió o no, se verá y que se deslindan responsabilidades. Esa me parece que era una posición, digamos, como mucho más de un actor político de Estado, del presidente, en su investidura presidencial, y decir así, a mí no me corresponde, es un poder autónomo, es un tema que tiene que ver con la academia, que lo investigue la academia y que lo resuelva. Pero ya esta posición que tomó, que es justo la que recuperabas, Ernesto, de ayer creo que fue, en donde otra vez se va, es contra Loret de Mola, es contra no sé cuál, es contra, y ahí Federico me dirá, no podemos salirnos del contexto y de la forma en la que se está presentando, yo lo entiendo, y el contexto y la forma en la que se está presentando lo entendemos, o sea, la gente lo puede entender, el presidente entiendo que hace esta explicación para aquella gente que no está en el círculo rojo y que no ve, digamos, o no entiende de dónde provino Sheridan, de dónde lo publicó y a quién pertenece y tal. Entiendo esa parte, pero otra vez, de nuevo cuenta, es desviar la atención de algo que no me parece menor, que es una discusión, y yo ahí lo colocaría el tercer punto, que es una discusión más allá de lo legal, como decía Federico, y coincido con él, que tiene un vacío absolutamente legal, no hay procedimiento, no hay reglas para meternos en este momento a revisar esa parte, sí tiene que ver con un asunto ético. O sea, sí se está cuestionando éticamente la conducta de la ministra. Y uno de los puntos o de los elementos que tú decías, mi querido Ernesto, del 95 constitucional, es precisamente que es una persona proba, que es una persona ética, que es una persona... Y si bien cuando llegó, y con eso termino, cuando llegó la ministra, cuando fue la propuesta, también se cuestionó su parte ética de actuación, o sea, tampoco podemos abstraernos de esa discusión, quizá la gente igual se le olvide, pero hay que acercar la discusión de decir, se le cuestionó su cercanía con Riobó, bueno, es esposa de Riobó, uno de los principales empresarios que ha apoyado a la Cuarta Transformación, que ha recibido millonarios contratos de forma lícita, adjudicaciones directas, como sea, digamos, pero es un empresario que se había beneficiado y que en esas resoluciones o que en esas, digamos que en esos beneficios había tenido intervención en algunos asuntos y se señalaron los asuntos la propia ahora ministra Esquivel cuando era magistrada del Tribunal Administrativo de la Ciudad de México, Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. Entonces, creo que no es la primera vez, no creo, no es la primera vez que se hace un cuestionamiento desde el aspecto ético de conducta de la ministra, de la hoy ministra. Se hizo en su momento cuando fue candidata, cuando se hizo la propuesta de la terna para el Senado. Hoy se vuelve a hacer y creo yo, y termino, que una persona con estos cuestionamientos de carácter ético, pues yo no sé hasta qué punto le convenga también al presidente, porque uno de los puntos y de las banderas que tiene el presidente justo es la ética, el no robar, el no mentir, perdón, pero no mentir, y no traicionar. Pues aquí la ministra, no hay pruebas de que haya robado ni de que haya traicionado, pero cuando menos sí de que mintió, digamos, no sabemos si ya fue antes o después, pero incluso en las explicaciones que ha dado la ministra a lo largo de estos días, han sido explicaciones contradictorias, o sea, no hay ni siquiera claridad de qué fue, porque al principio ella dijo, no, es falso lo que están diciendo, y después salió a decir, él fue el que me robó a mí y voy a presentar una denuncia, y después, o sea, ha tenido cuando menos 3 versiones en 8 días, la propia ministra. Entonces, pues a mí sí me queda la duda de qué pasó, la UNAM lo determinará, pero sí me queda cuando menos este mal sabor de boca sobre el comportamiento ético de la ministra, y que para ocupar uno de esos cargos, el cargo de ministra, pues justo tendría que ser uno de los elementos fundamentales. Ya, gracias David. Nada más déjame leer algún comentario que alguien hacía también con respecto de lo que decías. Dice Javier Aguilar Delgadillo, dice David lo que interpreta del posicionamiento de AMLO, que no es lo mismo que defender.
Bueno, esa es la apreciación también de Javier Aguilar Delgadillo, pues, ¿no? Lo mismo que dice de ti, David, pues creo que es lo mismo que está haciendo él también, ¿no? Una interpretación de esto. Exactamente, exactamente. Yo lo que digo, en el beat que pusiste, yo veo al presidente defendiéndola. Es mi interpretación de lo que veo yo. Yo no pienso como el presidente, ni estoy en la cabeza del presidente para poder decir qué quiso decir, pero lo que yo veo a cuadro es que la está defendiendo. Esa es mi interpretación de lo que vi. Ya, y dice Tere Covarrubias, Federico, ¿el plagio no implica entonces un delito? Como fraude académico, ¿podría aplicarse la analogía? Ello en relación con el principio de presunción de inocencia son preguntas, no afirmaciones, dice Tere Covarrubias. No, porque vaya que si el tema está generando ahorita muchos posicionamientos de la gente y ha sido muy polémico y además aprovecharía para preguntarles a ambos, Federico, David, estamos haciendo esto muy grande, es un caso que amerita realmente toda esta atención y todo este reflector. No, ¿cuál es la valoración también de ustedes en ese sentido? Porque también ha habido muchos señalamientos en el que, pues bueno, pues ya como que están haciendo muy grande el caso, etcétera, etcétera, en redes sociales, en algunas publicaciones. ¿Cuál es tu valoración ahí también, Federico? A ver, no, esto no es un asunto pequeño que estamos haciendo grande. No, es una cosa gravísima. Y me agarro de donde lo dejó David. Éticamente hablando y socialmente hablando, tenemos una falta mayúscula. No importa que la haya cometido una Yasmín Esquivel Moza de 20 y tantos años, hace 30. Es una falta gravísima. Eso no se hace. Y con todo lo mal que pueda estar el sistema educativo de un país, una cosa que se enseña siempre es que tus trabajos son tuyos, no de alguien más, ¿sí? Ella tiene hacia arriba probar su segunda versión de los hechos, que tiene razón David, la segunda versión de los hechos, en el sentido de que ella había escrito la tesis antes y luego, de alguna manera que no explica, alguien se quedó con ese texto. Yo quisiera recordar algo, mi tesis de licenciatura, que es del año 90, y la escribí en 89-90, la tenía yo que escribir o a mano o con máquina de escribirlo, o llevarla a unos negocios que había para que la pasaran más bonito. O sea, ni siquiera los que la pasaban en limpio tenían computadoras, ¿eh? Entonces habría que ver cómo fue que lo hizo. Ya había computadoras en esa época, ¿eh? Tampoco nos hagamos sonsos, y algunas personas podían escribir en computadora su texto. Pero es muy difícil que alguien le haya robado el texto completo, ¿sí? Ahora, también hay otra cosa que se está olvidando. Una de las tesis, la de ella, está en Aragón y se presenta en Aragón, y la otra, la previa, la registrada previamente, se presentó en la Facultad de Derecho en CEU. Entonces ahí estamos viendo el modus operandi del fraude académico. Tú presentas dos tesis que tienen exactamente el mismo texto en dos lugares distintos, de tal manera que la comunidad académica de Aragón no se puede dar cuenta de lo que está pasando en la Facultad de Derecho. Ahora, ¿quién tiene que decirnos quiénes son los responsables de este fraude académico? Pues la UNAM. Y ahí es donde yo no estaría de acuerdo con lo que nos dijo ahorita David. Depende qué cosa pongas a cuadro, pero hace un día o dos el presidente también dijo que la UNAM decida y ojalá se reúnan aunque estén de vacaciones y nos digan rápido qué fue lo que ocurrió. Y el problema es que la UNAM no le gusta discutir en público estas cosas. Los precedentes de títulos anulados nunca los han dado a conocer con mucha publicidad. Uno. Dos, lo sacaron a colación de que ya tienen los precedentes en un comunicado, en una infografía, ahora que fue el escándalo. ¿Por qué? Porque es una cosa gravísima. Entonces, qué bueno que ya nos aclararon que sí tienen los precedentes. Yo conocía uno, nada más un precedente desde hace como 10 años. Pero el problema es que hay un precedente que seguramente está molestando a el bando de las derechas en la discusión política. La UNAM recibió hace como 5 años el caso
del plagio en la tesis de licenciatura de Enrique Peña Nieto. Le tocaba a la UNAM analizarlo porque aunque Peña Nieto estudió en la Panamericana, en ese momento esa carrera estaba incorporada a la UNAM. Entonces quien tenía que tomar la decisión al final era la UNAM. Y por cierto, ya tomó la decisión. El único problema es que las personas, que hay una banda, un circuito, una red de gente que está luchando en contra del fraude académico en la UNAM y en otras universidades. Y esa banda que denunció muchos casos, el de Boris Berenzón, ustedes se acordarán, un caso en el Colegio de México, donde se anuló un grado de doctor, por ejemplo, las personas que han llevado esos casos han estado pidiéndole desde hace años a la UNAM que por favor informe o les entregue la resolución de ese caso. Y la UNAM insiste en que es confidencial y no lo ha dado a conocer. No sabemos qué dijo la UNAM en aquel otro caso. A mí este último detalle me da risa porque el presidente de la República hace 1 o 2 días también dijo que la UNAM decía. Y la lectura que muchas gentes que oyeron eso a cuadro fue, pues el presidente está dejando sola a la ministra, la está dejando sola con la UNAM. Y ojo, de hecho, la lectura política que se hace ahorita es que como la UNAM está en el bando político contra el presidente, acuérdense que la UNAM acaba muy recientemente de elegir como miembro de la Junta de Gobierno a Cabrero, que era el encargado de CONACYT en la época de Peña Nieto y tiene muchas imputaciones de mala administración, pero ahora es miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y lo propuso Grau y lo aprobó el Consejo Universitario. Entonces, la lectura política hoy es que la UNAM va a descubrir, y su resolución va a ser, de que efectivamente hubo fraude académico y la ministra no debería ser licenciada en Derecho. El único problema es que si esa es la resolución, pues también sería bueno que nos informaran en público cuál fue la resolución finalmente en el caso de Peña Nieto y en todos los demás casos. Y esto, y que es el otro tema, lo que está mostrándonos es que la UNAM gran punto ahí, Federico, no quiere decirnos cuáles son sus criterios voluntariamente. Hace años que se está pidiendo ¿qué resolviste Tribunal Universitario, Universidad en el caso Peña Nieto? Dinos, por favor. Ojo, y estaríamos contentos con que nos dijera que encontraron que no había fraude, o que sí había fraude, no sabemos, pero decidieron no decirnos. Ahora, lo lógico sería que si esto va a ser público, también nos digan todos los casos. Y entonces vamos a descubrir que lo que tenemos es un problema estructural de corrupción académica. Y eso, yo creo que el Marqués de Sheridan no lo había previsto. ¿Y tú qué has estado escribiendo sobre Sheridan, mi querido Federico? Una cosa, Sheridan, como tú lo dijiste en otra de las discusiones, metió gol. Hay que reconocerle que hizo su trabajo, fue y revisó las cosas, y tiene razón, ahí hay plagio, punto, no hay vuelta de hoja. Ahora, el problema es que cuando vamos construyendo colectivamente el derecho, creamos reglas que se aplican para todos, para todos. Entonces, yo veo muy bien lo que hizo Sheridan, porque aparte nos va a dar luz respecto no solo del caso de Peña Nieto, sino de todos los demás casos en los cuales la UNAM no había querido manifestarse en público. Ojalá lo haga y lo haga bien ahora porque lo necesitamos. Ahora sí, el caso está no en la Presidencia de la República como hace años, está en la Suprema Corte de Justicia. Ojalá la universidad ahora sí esté a la altura. Ya, gracias. Yo por alusiones sí, personales. Adelante. A ver, ahí lo que decía Federico, dos o tres notas. Hasta donde recuerdo, y la doctora Violeta lo señaló la semana pasada en la mesa, creo que fue del viernes, donde ella dio a conocer, trajo una nota que estaba, donde la UNAM había resuelto, en el caso de Peña Nieto, que se había plagiado el 28.8% de la tesis. Que ella misma hacía una crítica de sorna, ¿no? Decía, bueno, no sé cómo llegaron al porcentaje de 28.8, pero sí hubo una resolución, digamos, sí hubo un comunicado, un pronunciamiento público sobre el plagio de la tesis. No fue la UNAM, Eso fue el análisis de la denuncia, y fue la UPN, pero la UPN no pudo anular el título.
está bien, pero digamos, se hizo la análisis de cuánto o de qué parte plagiada era de la tesis, ¿no? Y se llegó al 28.8%, digamos. Esa es una parte para identificarlo, ¿no? Para saber qué fue lo que pasó en ese caso. No hasta esa información haya salido de la UPN o haya salido como, o de la UNAM, digo, ahí no tenía la claridad, tú me dices que es de la UPN, se tuvo cuando menos la certeza de identificar cuánto de la tesis o qué porcentaje de la tesis era plagiada, ¿no? Peña Nieto salió, acuérdense también que salió a decir como 3 versiones diferentes y al final la última fue que se le había olvidado poner las comillas, ¿no? Se le había olvidado citar, se le había olvidado poner las citas y se acabó, ¿no? Ahí se quedó el asunto. Entonces, claro que es importante que la propia UNAM pueda hacer la revisión que corresponde a la UNAM. Los efectos legales, ahí yo no sé qué tan, digamos, 30 años después de haber presentado la tesis, qué tanto efecto legal pueda tener. Creo que sí coloca a la UNAM en una discusión muy seria, porque este caso, junto con el de Peña Nieto en su momento, pues son los dos que más han tenido la atención mediática, ¿no? La atención de la gente y de la comunidad. Entonces, creo que sí tendría la UNAM que tener un posicionamiento muy claro y eventualmente si la UNAM resolviera que sí se hizo el plagio o que la ministra fue la que hizo el plagio, tendría que tener alguna consecuencia. No me pregunten cuál, porque ya, como le decía Federico, legalmente no hay una consecuencia establecida. Tendría que literalmente innovar la UNAM o establecer un procedimiento ad hoc o establecer una sanción ad hoc, digamos, específica o especial para el caso en concreto, ¿no? Eso viene muy interesante, digamos, en cómo lo va a resolver la UNAM. Junto con lo que... Uy, se nos fue. David, David. A ver, ahí me escucho. Ya, sí. Otra vez, ya te recuperamos. Ya te volvimos a perder. Ya. Ya está. A ver, tú sigue hablando. Ya quité mi audífono porque me regañan. Tú sigue hablando. Sobre el último tema, yo les decía, el posicionamiento del presidente, mi querido Federico, por eso yo hacía las dos versiones, o sea, recuperaba los 2 bits del presidente. Cuando el presidente salió en primer momento a decirle corresponde a la UNAM, yo decía, me parece que ese es el posicionamiento que tiene que tener el primer mandatario, ¿no? El jefe de Estado, ese es el posicionamiento que debe de tener. Pasan 3 o 4 días, la presión sigue subiendo y ahora que el presidente salga, insisto yo, en mi interpretación a defenderla, es meter presión también a la UNAM. Implica una presión hacia la UNAM cuando hace 5 días o 4 días el presidente había dicho que la UNAM resuelva, que las autoridades resuelvan y se acabó lo que corresponda. 4 días después, cuando creo yo, y otra vez es interpretación mía, ve que la presión sigue subiendo, ve que el efecto mediático sigue subiendo, incluso que la UNAM ya pudo estar discutiendo o empieza a discutir y que el posicionamiento de la UNAM que tuvo en el Inter, este posicionamiento muy cortito de 3 párrafos donde dice, sí hemos encontrado similitud en las tesis. Me parece que ella manda un mensaje. O sea, ya está mandando un mensaje la propia UNAM de lo que eventualmente podría resolver. Por eso yo insisto en que el posicionamiento del día de ayer del presidente no abona en nada ni a la autonomía de la UNAM en la forma en la que va a resolver, ni abona a la autonomía del Poder Judicial. Lo que yo digo es que es un flaco favor que le hace a la ministra saliendo el presidente a defenderla, es mi interpretación, o a hablar en pro de ella, para no defenderla, hablar en pro de ella cuando son 2 instancias autónomas independientes del Ejecutivo, la UNAM como una entidad autónoma académica, la que va a resolver, y eventualmente la Suprema Corte la que va a decidir si tiene las características o no la ministra para poder presidir el Supremo Tribunal entre pares, digamos, elegido o elegida entre sus propios pares. Entonces, insisto, y con eso nada más por alusiones personales, me parece que por eso yo colocaba los 2 puntos del presidente. El primer punto, yo insisto, era el correcto, o desde mi perspectiva era el correcto, y ahora, cuando ya va avanzando, pues de nueva cuenta se está mandando, y es muy contradictorio. Yo al presidente ayer escuchaba y decía, es que hay poderes ajenos que se quieren, perdón, era el comunicado de la ministra Esquivel, de antier,
donde dice, hay poderes externos que quieren presionar al poder judicial y poderes que quieren incidir en el poder judicial. Y yo dije, chinga, pues si te está saliendo a defender al presidente, tú sales a defender al presidente, tú hablas en la Suprema Corte haciendo perorata del presidente, del discurso de la 4T, y vienes en un discurso a decir que hay poderes externos del Poder Judicial. Pues por supuesto, tú llegaste gracias a uno de esos poderes que quieren incidir en el Poder Judicial. Entonces me parece igual bastante contradictorio el comunicado de la ministra, donde hoy se siente atacada por esos poderes que quieren incidir en el Poder Judicial, cuando ella entró precisamente como parte de esos otros poderes políticos que querían tener incidencia o que quieren tener incidencia en el Poder Judicial. Y tan es así que, bueno, pues ahora estamos viendo que ella se asume igual en este comunicado que ella sacó, se envuelve en la bandera de la transformación y el cambio en el país y los que nos están atacando, es decir, retoma o hace sintonía con el discurso del presidente, insisto, cuando una ministra del Poder Judicial, una ministra de la Corte, no tendría por qué tener, esa es la aspiración, diría Federico que soy muy legalista, pero esa es la aspiración, no tendría por qué tener una afinidad política con un gobierno que está, en este momento, un gobierno que está en turno, ¿no? Entonces, yo insisto, en el plano ético es donde yo lo seguiría colocando, y ahora, pues ya en estas 3 versiones que tiene la ministra sobre su propia actuación, pues también en el plano de credibilidad, ¿qué le vamos a creer a la ministra? ¿Cuál de las 2 o 3 versiones que ha tenido le vamos a creer realmente? Porque ya ahora ya hay hasta memes de que viajaron en el pasado y le robaron la tesis, ¿no? Y se la trajeron al presente. Una cosa bastante ya de sorna, de chacoteo. A mí me parece igual, yo no creo que estemos sobredimensionando el asunto. Es un asunto muy relevante, más allá del tema académico, insisto, sobre el tema ético, de conducta de la ministra, sobre su comportamiento y sobre pues su credibilidad también. Yo sí estaría cuestionando también su credibilidad. Yo le diría a la audiencia que más allá de las críticas que le están haciendo al maxi abogado David Peña, nosotros lo queremos y lo respaldamos. Patria o muerte, compañero. Sí, mira, como no puedo ver el chat porque hoy estoy en camino, pues no tengo amarga Navidad. Dice Claudio Bautista, licenciado Peña, como abogado, ¿puede interpretar bajo el enfoque político? Silvia Márquez, no te alteres, David, la UNAM decidirá. Bueno, hay de todos los comentarios, hay también quien también te respalda, mi querido David, no creas, doctor David, te dicen y cosas así, ¿no? Pero bueno, tratando de ir cerrando esta parte, mi querido Federico, déjame retomar, y también para la audiencia que no estaba, que ya son como 500 más de cuando iniciamos la mesa, 500, 600 más, me gustaría, por favor, mi querido Leonardo, si podemos poner otra vez la imagen del artículo 95 y retomando esta pregunta que hacía Laura Santillán, Federico, de qué pasa si se pierde la licenciatura, qué pasa con los títulos de la maestría y el doctorado, ¿no? Que hacía esa pregunta la hacía Laura Santillán. Y para la gente que no se había conectado, pues habíamos buscado qué implicaciones hay si la ministra, si la UNAM anula el título de abogada de la ministra. Y entonces, yéndonos precisamente al artículo 95, te voy a pedir si haces el acercamiento otra vez, mi querido, gracias, mi querido Leonardo. Dice el punto del artículo 95, dice el punto 3, poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. 4, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza
y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido. Hace un rato que leía esto a Federico y a David. Federico pues hacía una exposición donde decía, bueno, es que ahí no dice específicamente, y así como ya sabe cómo son los abogados, sí dice, pero no dice si ya es ministra, ¿no? ¿Cómo es que si puede ser destituida si ya es ministra? Digo, palabras más, palabras menos, mi querido Federico. Es decir, el artículo 95 inicia diciendo, para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita, y entonces ahí viene lo que se necesita. Y evidentemente, pues si esta magistrada pierde el título de licenciatura, pues seguramente, digo, estoy infiriendo eso, perdería los otros títulos, no sé si eso funciona así o no, pero es un planteamiento. Y el otro es en el ámbito político, que es lo que señalaba Federico, que yo había manejado en la mesa anterior, donde, pues sí, es un golpe, es evidente que hay una batalla política, que no quieren que ella sea la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que sí la ven muy cercana al presidente López Obrador, y quieren en realidad que quede el ministro Lainez. El presidente no lo dice por su nombre, dice es el ministro más rico, es el que quieren que quede como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él se refiere al ministro Lainez. Así que, bueno, pues coloco esos elementos porque pues hay muchísimo aquí de qué analizar y qué debatir, entonces coloco estos puntos, Federico. A ver, primero, Laura Santillán dijo una cosa importante. Si pierde la licenciatura en ese escenario, ¿qué pasaría con la maestría y el doctorado? Bueno, por ahí anda circulando, debidamente testado y todo, el expediente que se presentó al Senado de la República de la ministra, de la hoy ministra, Yasmín Esquivel Mose. Y una cosa interesante es que ella, hasta donde yo entendí, tiene en realidad 2 doctorados, uno en la Complutense y otro en la Universidad de Anáhuac. En los 2 casos fue admitida al programa de doctorado solo como licenciada. Y ahí hay una aclaración importante. No todos los programas de doctorado requieren de maestría. Yo, por ejemplo, en el año 91 fui admitido a un programa de doctorado en la Universidad de Georgetown, siendo yo licenciado en Derecho en México. Ojo, y ahí hay una cosa importante. Yo salté de un sistema jurídico, el mexicano, al estadounidense. Y la universidad tomó la decisión de que los conocimientos que yo tenía y el proyecto que yo había presentado les gustaba, entonces me admite al doctorado. Ahora, ese programa es un doctorado viejito, así le decían allá, porque no tiene maestría previa. Tú puedes obtener la maestría como extra. Antes de obtener el doctorado, pagas una cuota que yo nunca he podido pagar, para que te den el título de maestro por haber pasado los exámenes. La cosa es que este asunto de que la cadenita es licenciatura, maestría, doctorado, existe en la realidad solo en la mente ultraformalista de la Dirección General de Profesiones en la SEP federal. En realidad, cada una de las universidades en México y en el extranjero tiene sus propios requisitos. Por ejemplo, les pongo un caso de una persona de la que nadie tenemos duda acerca de sus conocimientos. El doctor en filosofía, especializado en pedagogía, Hugo Aboites. Su maestría y su doctorado son de la Universidad de Harvard, en otro sistema, pero no tiene licenciatura. ¿Por qué no tiene licenciatura? Porque él estudió la licenciatura en lo que sería algo así como el seminario de los jesuitas en México, que no estaba registrado en la SEP, y estudió teología, lo que sería ahora una licenciatura en teología. Y tiene su certificado y tiene los conocimientos. Luego iba caminando por Boston y se metió a Harvard y lo aceptaron. Pero es doctor, pero no es licenciado. Ahora, como es doctor en filosofía, no necesita cédula para ejercer la profesión. Otro caso es Enrique Dussel. Todo el mundo sabe que es licenciado en Argentina y luego obtuvo la maestría y el doctorado en Europa.
fuera del sistema mexicano. Entonces, no es tan claro, por ejemplo, el doctorado en la Complutense de Yasmín, que tenga que anularse porque faltaba la licenciatura. Entonces, esto es algo que tenemos que seguir discutiendo para ir entendiendo cada uno de los casos. Yo creo que aquí otra vez tenemos la enfermedad de Ernesto de que queremos creer que el derecho es igual a la realidad. No, no es igual a la realidad es mucho más complicada. Y tú puedes tener gente que tiene en una universidad en el extranjero un doctorado y que nunca tuvo en México una licenciatura, pero en aquella institución demostró los conocimientos y por lo tanto lo aceptaron en el programa de doctorado. Hay una tendencia mundial a uniformar todo esto. Entonces, en el futuro probablemente la cadenita se vuelva realidad, pero ahorita no es la realidad. Ahora, otro tema, Ernesto, sin embargo, que es todavía más grave. La derecha, y aquí sí voy a generalizar, porque eso es un debate político, la derecha está argumentando en las redes sociales que todas las decisiones que tomó como magistrada administrativa cuando fue parte del Tribunal Administrativo en la Ciudad de México y ahora como ministra de la Corte deben invalidarse porque como no era licenciada entonces no podía haber sido ministra y por lo tanto todo pierde validez. Eso, perdóneme la derecha, pero es pensamiento religioso. Es pensar que cuando te dan un título, de alguna manera tu naturaleza física se transforma y entonces andas por el mundo con tu pergamino a cuestas y un halo que dice licenciada en Derecho. No, no es cierto. El principio de buena fe, que ese sí existe en el derecho, es que la persona que toma decisiones como magistrado, ministro o juez, las toma en función del cargo que está ostentando. Ojo, y hay muchísimos jueces en el sistema jurídico mexicano, nada más te pongo el ejemplo de San Luis, los jueces en las comunidades son electos por las comunidades y son cosas muy chiquitas las que deciden, pero son jueces y no necesitan ser licenciados en Derecho. Entonces lo que importa es la decisión en sí misma. Entonces, todos esas decisiones que se han tomado hasta ahora están firmes porque se basan en el principio de buena fe y la cosa importante sería revisar si en cada uno de esos casos hubo buena o mala fe. Y para eso está, para casi todos los jueces del país, los consejos de la judicatura, incluido el federal, y para la Corte, la Contraloría de la Corte. Y eso sí puede pasar, pero tenemos que ir a cada una de las resoluciones en específico. Entonces hay que tener mucho cuidado porque las sociedades nunca terminan de ser las viejas sociedades. Nuestra vieja sociedad era una sociedad religiosa que creía que si entras al ejército y te hacen subteniente y luego te hacen general, de alguna manera adquieres el fuero para siempre jamás, como si fueran sacerdotes católicos. No, no es cierto. Tienes una función dentro de la cosa pública, dentro de la república, y en esa función tienes que comportarte bien. Entonces, esas decisiones que tomó Yasmín están firmes hasta que en cada caso vayamos demostrando que hubo buena o mala fe. Por cierto, que ahorita se hizo el milagro. Gracias a este escándalo de Yasmín, que no veo yo manera como ella pueda zafarse del escándalo y del plagio evidente materialmente. Qué bueno que ahora estamos empezando a ver cuáles han sido las decisiones judiciales de Lainez o de Ortiz Mena, y que es el otro candidato. Todo el tiempo deberíamos estar haciendo esto. ¿Cómo han decidido los jueces y quién queremos que sea el presidente de la Suprema Corte de Justicia? Sí es cierto que nada más los ministros lo discuten, pero sus decisiones son públicas y tenemos derecho a saber de qué lado están. Porque, y ahí sí no coincido en lo último de David, al final de cuentas esto es una república y es una cuestión política. Por supuesto que un lado y otro están haciendo política y eso es natural. La Constitución dice que el presidente propone a las personas de la Corte y el Congreso, que es el más político de todos los poderes, en el Senado toma la decisión quiénes son los que se sientan en el Tribunal Supremo. Entonces, es una cuestión completamente política. Ahora, ahora sí, con eso cierro. Tal vez lo que todas las facciones, derecha e izquierda, tendríamos que aprender es que antes de avanzar la candidatura de cualquier persona, tenemos que hacer una cosa que los americanos, los estadounidenses, hacen todo el tiempo. Ellos le llaman muckraking, que es
empezar a cavar para encontrar el lodo. Y eso lo tenemos que hacer nosotros, los de nuestra propia facción. O sea, la izquierda tendría que haber revisado lo que Sheridan hizo, porque eran públicas. Y la izquierda debería haberse dado cuenta que había un problema, porque este problema estaba ahí y era público, nada más tenías que ir al repositorio de las tesis de la UNAM desde mucho antes que Yasmín fuera siquiera mencionada para ser ministra de la Corte. Y ese trabajo lo tenemos que hacer todos los ciudadanos, pero por supuesto los que están haciendo política, la izquierda y la derecha tienen que hacerlo. El gol de Sheridan es que nadie más lo había hecho. Entonces, tú no puedes presentar a gente que tenga problemas. Y una cosa importante, desde que uno es joven, uno va sembrando las cosas. Cuando fue mi examen profesional, Andrade Sánchez es el único sinoval sobreviviente de mi examen, pero él podrá corroborar lo que voy a decir. Resulta que los burócratas de la Facultad de Derecho se les olvidó que yo había reprobado 2 materias. Por lo tanto, de acuerdo con los reglamentos de la Facultad de Derecho de la UNAM 1990, yo no tenía derecho a que me dieran mención honorífica en mi examen profesional. Pero mi sínodo estaban muy contentos con mi tesis y me dieron la mención honorífica. La derecha, el director de la facultad, José Dávalos, se dio cuenta del error de ellos y les mandó una cartita diciendo que no podían darme la mención honorífica. Y el jurado dijo, pues usted nos hubiera informado a tiempo, nosotros ya se la dimos. Me preguntaron, porque yo era el involucrado. Y yo les dije, pues sí, si ese es el requisito, pues yo no necesito la mención honorífica. Entonces, por escrito yo dije, pues quítenmela, no hay problema. Pero nótese que el error fue de la burocracia. Entonces, uno va sembrando la claridad y la honestidad. Y eso lo hace cuando tienes 20, 25 o 70 años. Por eso es tan grave el asunto. No es una cosa menor. Infancia es destino. Ya, y bueno, también para cerrar, David, una reflexión final y bueno, nada más digo, revisando y leyendo, y bueno, pues ¿quién puede remover a un magistrado? El Consejo de la Judicatura Federal, presidida por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues es un tema de verdad por demás complejo. Pero David Peña, ¿con qué cerrarías en una reflexión final? Mira, yo creo que la parte final de Federico justo me parece importante para retomarla para el cierre. O sea, este ejemplo que ponía Federico en el caso de los jueces indígenas o los jueces en las comunidades indígenas, precisamente los jueces de las comunidades indígenas son nombrados por la comunidad por la confianza que se deposita en ellos, por la credibilidad, por su trabajo, digamos, o por su confianza que se ha ganado en la comunidad. Y en la mayoría de los estados ahora se le acompaña al juez de un secretario o secretaria, que ese secretario y o secretaria sí es abogado o abogada. ¿Por qué? Porque para acompañar, digamos, la formalidad de las decisiones en la parte legal, se le adjunta un secretario o una secretaria que va dando formalidad, pero quien tiene la autoridad moral, ética, de confianza, es el juez o la jueza. Haciendo esta analogía justo a lo que pasa con la ministra, más allá del aspecto de la legalidad sobre sus actuaciones que ha tenido como magistrada y como ministra, yo coincido con Federico que no es, o sea, me parece absurdo el poder pensar que 25 años de decisiones judiciales se van a venir abajo porque entonces plagió la tesis. Me parece que es un exceso en esa parte, ¿no? O sea, yo creo que yo consideraría que es mucho más, insisto, perdón por la insistencia, mucho más lo colocaría en el tema de lo ético, del comportamiento de ella, de la credibilidad. Yo insisto, ahí me parece que es importante colocarlo. Ese es uno. Dos, justo cuando yo hago esta división, digamos, entre lo que implica la acción en sí misma desde la parte ética y ahora el que se haya hecho público desde la parte política, no es que me abstraiga de la realidad, ni es que pretenda hacer un análisis apolítico, como quizá en el chat me estén señalando, ¿verdad? Como diciendo que no entiendo que es un ataque de la derecha.
Pero me parece que ir a ese reducto es simplificar o minimizar el acto de la propia ministra. O sea, el irnos a esta bandera de la están atacando porque entonces está a favor de la 4T, ya con eso convalida todo lo que haga, sea contrario a la ética, sea contrario a los principios, sea contraria a la ley, ya todo lo que pueda hacer se legitima y es válido porque son ataques de la derecha y son ataques, no, o sea, justo me parece que hay que hacer justo ese análisis y a compañeras y compañeros, con todo respeto, diré la frase sacramental, que están en el chat cuestionando, yo me preguntaría si no les parece que es un elemento interesante de análisis político, que por ejemplo, cuando se hizo la discusión de la prisión preventiva oficiosa, quien coincidió con el posicionamiento del presidente fuera Diego Valadez, un priista, o sea, jurista, priista del viejo cuño y de la vieja guardia. Y hoy quien salga a decir o a minimizar o a reducir el impacto y el efecto de lo que hizo la ministra y a decir, bueno, pues ella ya avaló y pasó otros credenciales y tiene otros estudios y es así como, bueno, fue un error y ya pasó, o sea, Eduardo Andrade, otro priista. Es decir, si vamos a hacer el análisis político, como nos está pidiendo el chat, y creo que tiene razón, pues yo le rogaría a las y los del chat que coloquen también el posicionamiento de estos priistas en estos temas como parte del análisis político. Si vamos a hacer el análisis político, bueno, quienes están hablando, yo no digo en favor de los casos, pero quienes coinciden con los posicionamientos son priistas de la viejísima guardia. Pensar ahora que solo se trata de la ultraderecha que quiere golpear al presidente, me parece que también tendríamos que introducir estos otros elementos de análisis político, insisto, en el caso de la prisión preventiva, y lo colocamos aquí, que fuera Diego Valadez, ¿no? quien saliera a coincidir con las posiciones del presidente, y que el presidente lo retomó incluso en la mañanera, y ahora que sea Eduardo Andrade, hermano del otro Andrade, ¿no? Del clan Trevi Andrade, otro Andrade que salga, no a defender, pero yo sí, su posicionamiento es como a minimizar el efecto de lo que pueda tener este plagio de ministra. Entonces, yo cerraría solamente diciendo que en el análisis político no solo podemos colocarnos desde un bando o del otro. Si vamos a hacer el análisis político justo hay que ver todos estos actores, quienes intervienen, incluso no solo los actores de la derecha, los actores económicos. O sea, yo insisto, la ministra Esquivel fue cuestionada por su matrimonio con Riobó, no fue cuestionada por su matrimonio, sino porque su esposo había sido beneficiado de muchos millonarios contratos cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno y que habría apoyado, y eso se le cuestionaba económicamente también al proyecto de Andrés Manuel y que era una forma, digamos, de retribución. Entonces, si hacemos en el análisis político, bueno, pues hagamos el análisis político no tan simplista de decir es la derecha la que nos está atacando, ¿no? Hay que hacer el análisis mucho más amplio de todos estos otros actores, los propios priistas que siguen jugando, el sector económico y empresarial que sigue jugando, tanto de la derecha como de la izquierda. No podemos abstraernos y pensar que no haya empresarios, que no haya intereses económicos que estén apoyando al presidente. Por supuesto que no, hay intereses económicos apoyando al presidente, respaldando porque de una u otra forma pues se benefician, participan en los negocios y bueno, esos otros actores empresariales también hay que revisar quiénes son, qué intereses tienen y por qué están actuando de un lado o de otro. Digo, creo que el análisis, insisto, como decías tú, Ernesto, y termino, la discusión es muy amplia, muy rica, digamos, en términos de lo que nos da de análisis, pero sí tendríamos que ampliarla mucho más a todos estos otros actores y factores que se están jugando, ¿no? La discusión de la o el presidente de la Corte, que será creo que es el 2 de enero, va a estar muy vista, va a estar muy, digamos, interesante o con muchísimo interés. Igual, y termino, como decía Federico, es importante conocer cuáles son los perfiles de los otros candidatos y candidatas, cuáles son los proyectos, cuál ha sido su posicionamiento, independientemente de que sea la Corte quien resuelva, pues que conozcamos quiénes están y por qué se están candidateando y quiénes están en este contexto político impulsándolos. Ya, pues mi querido David, muchísimas gracias. Federico, nada más, bueno, leyendo a Gemma Escobedo, dice, Federico, estás equivocado.
la presunción de inocencia también se aplica en el derecho administrativo, específico respecto de faltas cometidas por servidores públicos. Perdón, solo contesto a Gema. Sí, ahí iba a hacer la observación a Federico. Solo se aplica, mi querido Federico, cuando hay procedimiento de sanción. Igual, en derecho penal se aplica para todo y en procedimiento administrativo solo cuando hay un procedimiento de sancionatorio se sigue el principio de presunción de inocencia. Para todo lo demás no. Solo cuando hay un procedimiento sancionatorio igual, pues porque al final te va a afectar, ¿no? Ya lo ha dicho la Corte. A ver, sí, pero ahí nada más un pequeño detalle. Otra vez, la realidad es más compleja que el derecho. El derecho funciona con ficciones jurídicas. La ficción jurídica que nos protege a todos es todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Nació en el derecho penal y es fuertísima en el derecho penal y se aplica en las otras ramas, pero es bastante menor. El problema de la realidad aquí es que tenemos 4 tesis exactamente iguales. No es posible, especialmente cuando vemos que la tesis de la hoy ministra Yasmín Esquivel Moza es la segunda de estas 4 tesis. No es posible pensar que no estemos frente a un problema de fraude académico plagio. No son iguales porque cambian los agradecimientos. Es que de verdad, Violeta puso las 2 tesis completas. No hay manera. No son parecidas, son idénticas. Son idénticas, solo los agradecimientos es lo que cambian entre una y otra. El problema es que la materialidad del caso está en contra del asunto. Hay un detalle, tú puedes explicar qué fue lo que pasó y puedes al final de cuentas decir, hubo un error de juventud. Sí. Pero el problema es que la ministra tomó la decisión de decir, no es un error, sino que nos está presentando, como tú dijiste, David, una versión distinta, alterna, que ella va a tener que probar ahora. El problema aquí es que la realidad material es muchísimo más dura que las ficciones jurídicas. Y la realidad material es que estamos viendo que hay un fraude académico en la UNAM. Punto. Y todos los involucrados, excepto tal vez la persona que originalmente haya escrito ese asunto, si es que alguien lo hizo, porque, ojo, en medio de todo eso también hay la posibilidad de que el texto que estamos viendo reproducido 4 veces haya sido creado por alguien más y haya sido vendido en un mercado negro. Eso también es una posibilidad explicativa. Entonces, capaz de que no hay ningún inocente, pero de que hay fraude académico y todos los involucrados están metidos en ese fraude académico, eso es una realidad. Por eso hay que tener tanto cuidado respecto a las cosas que hacemos desde que somos chiquitos. Y la otra, perdón, Ernesto, ya dice que nos tenemos de tiempo. La otra es nada más revisar cuál fue nuestro posicionamiento político cuando se encontró lo de Peña Nieto. O sea, ¿cuál fue la respuesta de la comunidad frente a lo de Peña Nieto? Yo me atrevería a asegurar que muy buena parte de la audiencia y muy buena parte de la gente que estamos del lado de la izquierda, coincidiendo con principios, con proyectos de la izquierda, nos sumamos a estas voces de crítica, nos sumamos quizá no a la renuncia del presidente, pero sí a cuestionar su credibilidad, su ética, y me parecería igual falto de probidad política en esta ocasión no hacerlo, y en esta ocasión no cuestionar la credibilidad, la ética y la probidad de la ministra, simplemente porque se trata de la ministra, porque es una ministra que pueda tener afinidad con el proyecto de la 4T, y eso entonces ya nos suaviza y nos dulcifica la crítica que podamos tener. Sí, y que tuvimos en su momento voraz con Peña Nieto, ¿no? Mucha de la comunidad la tuvimos voraz contra Peña Nieto por ese fraude, por esa falsificación, digamos, ese fraude más bien académico, y que ahora pues lo tengamos que suavizar o cuestionar o hacer una interpretación mucho más abstracta de no, porque entonces hay que ver los elementos de la ministra. No. Oye, David, no sé si viste hasta eso de los metadatos que sacaron y no. Sí, una cosa. Sí, no, además esto que decía Federico igual ella dice, yo empecé a escribir la tesis en el 85 y la acabé en el 87, ¿no? Esto de que alguien le haya robado el texto en mimeógrafo, ¿no? En copias, en la Olivetti. Y dice, la terminé en el 85 y la entregué en el 85. Sí. Y la gran pregunta es,
¿Y por qué la publicaste en el 87, verdad? Exacto, no, digo, hay todas esas contradicciones, pero nada más sumando un poco, no he visto el chat, pero más o menos sé en qué sentido va, un poco para decir también a la comunidad, decirle, así como fuimos críticos y voraces con lo de Peña Nieto, en un contexto político, en un marco político, en un escenario político, tendríamos que tener congruencia y ser igualmente duros con la actuación de la ministra, esto que se está denunciando, no solo irnos por la rama de es un ataque de la derecha conservadora que está bla, 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 porque ese discurso nos lleva a, digamos, a evitar un análisis de fondo sobre la conducta de la ministra, que insisto, me parece reprochable, criticable, cuestionable desde muchos aspectos, iniciando por el académico. Ya, pues muchísimas gracias, mi querido David Peña, mi querido Federico. Me despido ya nada más leyendo lo que dice Run Lola Corre. Ahora es cuando hay que ser rigurosos para el bien del pueblo mexicano. Pues sí, y es lo mismo que decía también López Obrador, pues que la UNAM haga la chamba y que salga lo que tenga que salir. Y pues ya veremos. Así que Federico, David, les mando un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Gracias. Gracias, mi estimado Ernesto, Federico. Sí, que siga la vacación, por favor. Feliz equinoccio a todos, feliz equinoccio. Feliz Gracias. equinoccio. Abrazos. Bueno.